Las imágenes que estás viendo corresponden a los últimos minutos de vida de un hombre que era una leyenda, pero que murió de la manera más trágica y misteriosa. Chalino Sánchez, un ícono de la música regional mexicana, vivió rodeado de violencia, secretos oscuros y amenazas constantes. Pero lo que realmente sacudió al mundo fue su muerte. Secuestrado, torturado y ejecutado de forma brutal, mientras su música seguía sonando en cada rincón de la frontera. ¿Qué tan cerca estuvo Chalino de su final? ¿Fue su vida un destino inevitable o simplemente pagó el precio de contar las historias más crudas de su gente? En este video develaremos los detalles de su trágica muerte, los rumores, las amenazas y, por supuesto, esa última nota que recibió en pleno concierto, cuya advertencia nunca llegó a entenderse. Sabía Chalino que no saldría con vida de esa noche. La verdad oculta tras el velo del crimen organizado sigue siendo un enigma. Yo soy Pedro, y estás escuchando La Voz del Crimen, y quiero saber desde dónde nos ven. Si quieres saber más sobre este caso y descubrir todos los detalles que el mundo prefiere ocultar, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte más historias criminales de la vida real. Comencemos. Rosalino Sánchez Félix nació el 30 de agosto de 1960 en Culiacán, Sinaloa. Fue el menor de 7 hijos nacidos de Santos Sánchez y señorina Félix, quienes vivían en condiciones de pobreza extrema. La familia se dedicaba al trabajo en el campo, y la vida de Chalino estuvo marcada por la escasez y las dificultades desde muy temprana edad. La tragedia llegó cuando Chalino tenía solo 6 años. Su padre, Santos, falleció, dejando a la familia en una situación aún más precaria. A partir de ese momento, Chalino quedó bajo el cuidado de su hermano mayor, quien, aunque intentó apoyar a la familia, no podía reemplazar la figura paterna ausente. Esta falta de una figura de autoridad fue crucial en la formación del carácter de Chalino, quien creció en un ambiente lleno de dificultades. En lugar de la protección y la orientación que un padre podría haberle brindado, Chalino se enfrentó desde pequeño a un entorno violento, lleno de conflictos con otros jóvenes de la región. Estas peleas, que solían ser intensas y de una crueldad inesperada, ayudaron a moldear su temperamento. Aprendió a no mostrar debilidad, ya que, en su mundo, hacerlo podría haberle costado la vida. La violencia se convirtió en una herramienta esencial para su supervivencia, y de esta manera, Chalino desarrolló una personalidad impulsiva y agresiva que lo acompañaría durante el resto de su vida. Concluida la primaria, Chalino abandonó los estudios para dedicarse al trabajo en el campo junto a su familia. Sin embargo, no sabía que este joven marcado por la pobreza y la violencia estaba destinado a convertirse en una figura mítica dentro de la música regional mexicana, una leyenda que, más tarde, sería conocida tanto por su talento como por la tragedia que envolvió su vida. Por aquellos años, mientras el crimen organizado comenzaba a afianzarse en la zona, se cree que Chalino tuvo su primer contacto directo con la brutalidad. Según esta historia, nunca confirmada oficialmente, su hermana Juana habría sido víctima de una agresión sexual cometida por un miembro de un cártel ampliamente conocido en el pueblo, quien además la abandonó a su suerte en la vía pública. Al enterarse de lo ocurrido, Chalino, que rondaba los 15 años, sintió de inmediato el impulso de vengarla. Sin embargo, quienes lo rodeaban le dejaron claro que era imposible, que no tenía sentido y, sobre todo, que era demasiado peligroso. A la luz de los hechos posteriores, esa impotencia temprana parece haberse transformado en un rencor profundo que lo acompañaría durante toda su vida. En la década de los 70, aún siendo un adolescente, Chalino decidió abandonar México y cruzar la frontera de manera ilegal hacia Estados Unidos. Su objetivo era escapar de la dura vida que había llevado en Sinaloa y buscar una nueva oportunidad, alejada de la violencia que había marcado su existencia hasta entonces. Junto a su hermana Juana y su hermano Armando, Chalino comenzó una nueva etapa en su vida en los Estados Unidos, específicamente en un barrio del suroeste de Los Ángeles, California. A pesar de haber llegado con la esperanza de encontrar una vida mejor, Chalino no tardó en enfrentarse a nuevos desafíos. La vida en el país vecino no era fácil, y los primeros años fueron difíciles.
Se refugió en casa de una tía y comenzó a trabajar en oficios ocasionales como lavaplatos y lavacoches para subsistir. Sin embargo, su situación económica era inestable y las dificultades de adaptarse a un nuevo entorno lo obligaron a involucrarse en actividades ilícitas. Se rumorea que, en ese tiempo, movido por la necesidad y la falta de alternativas, Chalino se involucró en el tráfico de drogas a pequeña escala. Además, junto a su hermano Armando, empezó a trabajar como coyote, ayudando a migrantes indocumentados a cruzar la frontera, lo que lo mantenía cerca de un ambiente marcado por el riesgo y la ilegalidad. Estas experiencias lo rodearon de nuevas tensiones y peligros, pero también le permitieron seguir adelante en un entorno cada vez más marcado por el crimen organizado. A pesar de estar sumido en un entorno marcado por la ilegalidad, Chalino nunca dejó de lado su amor por la música. Desde joven había soñado con ser cantante, pero en ese momento la música aún parecía un sueño lejano, ya que estaba atrapado en un círculo de actividades peligrosas que dominaban su vida. Sin embargo, las dificultades que enfrentaba no lo desanimaron. La música seguía siendo una parte importante de su ser, y aunque no estaba claro si en esos primeros años en Estados Unidos ya había compuesto algo, su pasión por cantar nunca se extinguió. En esa dinámica, Chalino también comenzó a ser influenciado por las historias de su entorno. El narcotráfico, las luchas de poder y las vidas llenas de violencia eran parte de la realidad que lo rodeaba. Este contexto sería clave en su futura carrera como compositor, ya que pronto comenzaría a contar las historias de aquellos que vivían al margen de la ley, convirtiéndose en un narrador de las vidas más duras y violentas de su tiempo. En ese mismo periodo, y a través de Juana, conoció a Marisela Vallejo Bolaños, con quien inició una relación sentimental que más tarde derivaría en matrimonio. Juntos formaron una familia y tuvieron 2 hijos, Adán Chalino Sánchez Vallejo y Cintia Sánchez Vallejo. Sin embargo, su verdadera inspiración no llegaría de la mano del amor ni de la estabilidad familiar, sino a partir de una nueva tragedia que volvería a ensombrecer la historia de los suyos. La vida de Chalino dio un giro significativo en diciembre de 1984, cuando su hermano Armando fue asesinado en un ataque armado en un hotel de Tijuana. Este trágico suceso fue un golpe devastador para Chalino, quien estaba profundamente unido a su hermano. La muerte de Armando fue el punto de quiebre que impulsó a Chalino a cambiar el rumbo de su vida. En ese momento, el dolor y la rabia por la pérdida lo llevaron a tomar una decisión crucial: dedicarse por completo a la música. A raíz de la tragedia, Chalino comenzó a componer canciones, y su primera obra importante fue un corrido en memoria de Armando. Este fue el inicio de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los más grandes exponentes de la música regional mexicana. A pesar de las dificultades personales y la violencia que lo rodeaba, Chalino encontró en la música una vía de expresión y una forma de canalizar su sufrimiento. A lo largo de ese tiempo, se cuenta que Chalino pasó por varios momentos de reflexión y dolor profundo, lo que lo llevó a componer más corridos. Sus letras, llenas de emociones crudas y reales, empezaron a resonar con aquellos que vivían situaciones similares. Su habilidad para contar historias de vida y de muerte en su música lo convirtió en una figura respetada, pero también en un hombre más marcado por la tragedia y la violencia que nunca lo dejarían. En 1984, el destino de Chalino dio un giro inesperado cuando fue encarcelado. Aunque los motivos de su detención no quedaron completamente claros, se sabe que fue en la prisión donde Chalino comenzó a desarrollar su talento para componer corridos. Al estar rodeado de otros prisioneros, muchos de los cuales vivían en condiciones extremas y enfrentaban luchas intensas, Chalino encontró inspiración para escribir canciones sobre la vida en la cárcel, las historias de sus compañeros y las situaciones de violencia y desesperación que los marcaban. Las composiciones de Chalino se hicieron populares entre los internos, quienes pronto empezaron a pedirle que escribiera canciones sobre sus vidas. En la prisión, su habilidad para narrar historias se convirtió en una fuente de respeto. A cambio de sus corridos, Chalino recibía diversas recompensas: dinero, favores e incluso armas. La cárcel no solo se convirtió en un lugar de sufrimiento para él,
sino también en el escenario donde se formó la leyenda de su música. Después de cumplir su condena, Chalino salió de prisión con una nueva perspectiva de la vida y con su nombre empezando a ser reconocido en algunos círculos de la música regional mexicana. Su paso por la cárcel dejó una huella profunda en él, y las historias de aquellos días de reclusión se convirtieron en parte de su legado musical. El corrido, un género tradicionalmente vinculado con historias de la vida dura y el crimen, se convirtió en su forma de vida y en la manera de conectar con aquellos que, como él, conocían el lado más oscuro de la existencia. Tras ser liberado, Chalino se encontró con una creciente demanda de su música. Su fama empezó a extenderse, especialmente entre los traficantes de drogas y las personas involucradas en el mundo del crimen organizado, quienes se sintieron identificados con las historias crudas y auténticas que él narraba en sus corridos. Chalino no solo se convirtió en un compositor solicitado, sino que comenzó a ofrecer sus servicios como una especie de agente de prensa musical para aquellos que querían escuchar sus historias en forma de canciones. A medida que su nombre ganaba notoriedad, Chalino recibió una recomendación clave: acudir a los estudios San Ángel en Los Ángeles. Allí, gracias al apoyo de un productor que se interesó en su estilo, grabó su primer demo en casete con un grupo norteño. En ese momento, el productor pensó que la voz de Chalino no era la más adecuada para la música norteña, pero después de escuchar el impacto de su primer demo, la situación cambió. La música de Chalino comenzó a resonar de manera especial con la comunidad mexicano-estadounidense, lo que le permitió ganar popularidad rápidamente. A partir de entonces, no dejó de componer ni de grabar. Su estilo, que en sus primeras grabaciones era crudo y con una voz áspera, lo hizo único en su género. Lo que inicialmente podría haber sido visto como una desventaja, su voz no bonita y su estilo tan rudo, terminó por ser uno de sus mayores atributos. Chalino representaba la vida dura de los márgenes, de aquellos que viven en el borde de la legalidad, y su música hablaba directamente de esos mundos. En 1992, la vida de Chalino dio un giro inesperado durante un concierto en Coachella, California. En pleno espectáculo, un hombre se acercó al escenario y, sin previo aviso, abrió fuego a corta distancia, hiriendo a Chalino. A pesar del ataque, Chalino no huyó. En un acto de valentía, logró resguardarse y respondió sacando el arma que siempre llevaba en su cintura para defenderse. Sin embargo, en un giro inesperado, el arma de Chalino se encasquilló en el momento más crítico. En un impulso desesperado, arrojó el arma al atacante, golpeándolo en el rostro. Mientras tanto, el agresor siguió disparando hasta que finalmente fue reducido. El saldo del ataque fue trágico. Una persona perdió la vida y al menos 8 resultaron heridas. Las versiones sobre el motivo del ataque variaron. Algunos sostuvieron que el agresor fue enviado con el propósito de asesinar a Chalino, mientras que otros aseguraron que el hombre actuó bajo los efectos de drogas. El atacante, identificado como Eduardo Alvarado Gallegos, fue detenido y encarcelado. Chalino pasó varias semanas hospitalizado debido a las heridas, y aunque algunos informes indicaban que sufrió graves daños, incluso perforaciones en un pulmón, lo cierto es que sobrevivió al ataque. Este episodio, violento e inesperado, no hizo más que alimentar el mito que ya comenzaba a formarse alrededor de su figura. En lugar de frenar su carrera, Chalino salió de la hospitalización y continuó con su gira por California, agotando fechas y aumentando su popularidad. Desde ese momento su música comenzó a ser más escuchada y su nombre se consolidó como una leyenda, especialmente entre la población mexicana de la frontera y la comunidad hispanohablante en los Estados Unidos. Fue a partir de ese ataque que Chalino comenzó a ser reconocido como el rey de los corridos. El 15 de mayo de 1992, Chalino vivió lo que parecía ser un día rutinario. Sin embargo, esa noche tenía programada una presentación en un salón en Sinaloa, su tierra natal. Aunque algunos de sus amigos y familiares estaban preocupados debido a rumores de amenazas de muerte en la región, Chalino decidió seguir adelante con el concierto. Sabía que su temperamento y su música le habían ganado varios enemigos, algunos de ellos muy poderosos y vinculados al crimen organizado. A pesar de las advertencias, se presentó como estaba planeado, vestido con su característico sombrero vaquero,
ante un público que lo esperaba con ansias. Durante su actuación, mientras se entregaba al público, un hombre se acercó al escenario y le entregó una nota. Chalino la leyó en silencio y, al instante, su rostro reflejó una clara preocupación. El cambio de expresión fue captado en un video que posteriormente se difundió ampliamente en redes sociales. Aunque nunca se confirmó oficialmente qué decía la nota, se especula que era una amenaza. En ese momento, Chalino, en lugar de detener su actuación, se acomodó el sombrero, respiró hondo y continuó cantando, ignorando lo que acababa de leer. Los asistentes, ajenos a lo sucedido, seguían disfrutando del espectáculo, mientras que Chalino, aparentemente calmado, se entregaba a la música. Al finalizar el concierto, Chalino salió acompañado de algunos amigos y de su hermano. Sin embargo, cuando se dirigían a una fiesta para celebrar, su vehículo fue interceptado en una rotonda por varias camionetas. Los hombres que lo detuvieron se identificaron como agentes de Policía Federal y mostraron tarjetas de identificación. Alegaron que un comandante quería hablar con Chalino sobre un asunto pendiente. Chalino, sin oponer resistencia para evitar problemas a sus acompañantes, accedió a acompañarlos. Esa sería la última vez que se le vio con vida. A las 6 de la mañana del día siguiente, el 16 de mayo de 1992, unos campesinos hicieron un escalofriante hallazgo cerca de un canal de riego en la carretera de Culiacán. Encontraron el cuerpo de Chalino, quien había sido atado de las muñecas y tobillos y vendado de los ojos. Había recibido 2 disparos en la parte posterior de la cabeza, confirmando lo peor. Chalino había sido asesinado. Tras su muerte, Chalino Sánchez fue sepultado en un panteón en las afueras de Culiacán, donde familiares, amigos y seguidores se reunieron para darle el último adiós. La despedida estuvo marcada por el dolor y el silencio, con la sensación de que una historia inconclusa había llegado a su fin. Aunque su vida fue corta, su legado musical continuó vivo en las generaciones siguientes. Numerosos compositores se apresuraron a escribir corridos en su honor, y su viuda reveló que conocía más de un centenar de canciones dedicadas a su esposo, aunque seguramente existían muchas más de las que nunca llegó a escuchar. Su música siguió sonando sin descanso en las radios, y su discográfica lanzó álbumes póstumos, reutilizando grabaciones vocales para crear nuevas versiones, algunas incluso en duetos con artistas ya consagrados del género. La figura de Chalino se convirtió en un mito que trascendió la música y se extendió en la cultura popular. En los años posteriores, especialmente en Sinaloa y el sur de California, la escena del corrido se llenó de jóvenes que imitaban el estilo crudo y directo de Chalino. Muchos de ellos, armados con rifles y pistolas, posaban como él para las cámaras, buscando emular su imagen y el mito que él había creado. En paralelo, las especulaciones sobre su muerte no cesaron. El video del momento exacto en que recibió la nota durante su concierto alimentó aún más las teorías. Algunos creyeron que la nota contenía una amenaza de muerte. Otros apuntaron a una disputa amorosa o incluso a un episodio oscuro de su pasado. Sin embargo, su hija Cynthia negó que la nota hubiera sido una amenaza, aclarando que no se conocía su contenido real. El misterio de la identidad de los hombres que lo interceptaron y la verdadera razón de su asesinato nunca se resolvió. Mientras tanto, su hijo Adán, quien siguió sus pasos en la música y se dio a conocer como Adán Chalino, también alcanzó un notable éxito dentro del género regional mexicano. Trágicamente, el joven falleció en un accidente de tránsito en 2004 a la edad de 19 años, al perder el control del vehículo en el que viajaba por Sinaloa. La historia de Chalino Sánchez es una tragedia llena de sombras, violencia y contradicciones. Nacido en la pobreza y marcado por la violencia desde su infancia, su vida fue un reflejo de las realidades más crudas de Sinaloa, un lugar donde la ley muchas veces se ve opacada por las reglas del crimen organizado. Su música, que tan vívida y auténtica se mostraba, nació de la desesperación, la lucha y el sufrimiento. Sin embargo, es importante preguntarnos: ¿cómo puede un hombre con tanto talento ser empujado hacia una vida de violencia y muerte? ¿Realmente fue su destino o fue una serie de circunstancias que lo arrastraron a ese final? El asesinato de Chalino
sigue siendo uno de los grandes misterios del crimen organizado mexicano. A pesar de las especulaciones, los rumores y las teorías que rodean su muerte, la verdad permanece oculta, dejando un vacío en la historia de la música regional mexicana. Su legado, sin embargo, es indiscutible. La autenticidad de su voz y la crudeza de sus corridos continúan siendo una referencia en el género. Pero la historia de Chalino no es solo una de fama y música, sino también de una vida marcada por la lucha, la injusticia y, finalmente, la muerte en manos de aquellos con poder. Un recordatorio de que las tragedias de la vida real, lejos de ser simplemente historias, son realidades que nos afectan a todos. Antes de despedirnos, queremos saber de ti. ¿Desde dónde nos ves? Deja tu comentario y cuéntanos qué opinas sobre la vida y muerte de Chalino. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más casos reales, de aquellos que, como Chalino, estuvieron marcados por el crimen y la tragedia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando más historias impactantes de la vida real.